Vamos a ver dónde nos habíamos quedado. Esto creo que ya lo habíamos visto el otro día. El pleroma lo habíamos visto. Era el pleroma, a ver si alguien se acuerda que era el pleroma. Plenitud de Dios. La plenitud, ahí está. Porque el gnosticismo decía que en Jesús estaba una parte de la divinidad nada más, que Jesús era un neón, era un Dios menor, que estaba más alejado de el uno inefable que es Dios. Entonces, pero Pablo va a dejar bien en claro en Colosenses, dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, el pleroma, el pleroma. Esto ya lo habíamos visto cuando se refiere al Espíritu Santo, que se presenta en la Biblia, Espíritu Santo como Dios también, cuando en Hechos, cuando Ananías y Zafira le mienten a Dios, primero habla de que dice, has mentido al Espíritu Santo. ¿Por qué mentisteis al Espíritu Santo? Dijiste tal y tal cosa. Y después, en el otro versículo, dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea que el Espíritu Santo es Dios. Muy bien. Esto lo habíamos visto. El Espíritu Santo es la verdad. Juan 15, 26. Que Juan 15 presenta a Jesús como la vid. Y en 15, 26 va a decir que pero ya refiriéndose al consolador, al paracletos. El paracletos es el consolador, ¿ah? Es el consolador, el paracletos. ¿Ah? En griego es paracletos. Cuando venga el consolador, es decir, el paracletos, el paracletos se usaba en los tiempos del Nuevo Testamento, era una especie de abogado. Cuando alguien era acusado, acudía al juicio con su paracletos. Entonces, esa persona le daba ánimo, lo alentaba y lo defendía. Era como su abogado, ¿no? Era su paracleto, le daba ánimo, le daba consuelo y lo defendía. ¿No? El paracletos. ¿No? Cletos viene de una raíz verbal que significa caleo, llamar, ¿no? Y para al lado, ¿no? Esta preposición para es al lado, ¿no? El llamar al lado, alguien que está llamado, ¿no? Alguien que está angustiado, en aprietos, pero hay alguien que está al lado, que es llamado para estar al lado, el paracleto. Entonces, Juan presenta al Espíritu Santo como el paracleto, el llamado al lado. El Espíritu Santo es el paracleto. Entonces acá en 15:26 va a decir, pero cuando venga el paracletos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El Paracleto dará testimonio acerca de mí. Entonces, cuando alguien está angustiado, cuando alguien está triste, cuando alguien está deprimido, sepa que no está solo. Ahí está el Paracleto para animarle, para hacerle recordar versículos de la palabra de Dios. Cuántas veces estamos solos, estamos deprimidos, angustiados, y viene
un versículo de la palabra de Dios a nuestro corazón, ¡buf!, nos pega ese versículo, nos levanta, que es el Paracleto, el Espíritu Santo que está al lado ahí para darnos ánimo, ¿ah? El Paracleto es el autor de la vida, dice Juan en el capítulo 3, cuando habla con Nicodemo, respondió Jesús, le dijo, de cierto, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ah? O sea que nosotros nacemos de nuevo por el Espíritu de Dios. Aleluya. Cuando nosotros creemos en la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, cuando nos arrepentimos, entonces el Espíritu Santo es el que nos da esa vida, gloria a Dios, maravillosa, que el Espíritu Santo pone en nosotros. En Romanos 8:10, cuando está haciendo el contraste, Romanos capítulo 8, 7 y 8, habla de la carne y el espíritu. ¿Recuerdan ese contraste que Pablo está haciendo ahí? Y en el 10 del capítulo 8 va a decir, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Ah? O sea que el espíritu nos vivifica. ¿Ah? Tito 3:5 también habla de esa vida que nos da el Espíritu Santo por la renovación, dice Tito 3:5, por la renovación en el Espíritu Santo. Nos sella, dice, para el día de la redención. Somos sellados para el día de la redención. ¿Ah? A veces nosotros vamos a hacer un trámite, ¿verdad? Vamos a hacer un trámite muy ilusionados. Ya me queda solamente hacer ese trámite y ya termino, no sé qué. Presenta el papel. Dice, no, dice, usted no puede hacer, no le podemos hacer. ¿Cómo que no? Y le falta el sello. No está el sello de tal o cual sector, tal o cual sesión, no sé, tal o cual jerarca. Le falta el sello. Sin el sello usted no puede hacer nada. Pero gloria a Dios que nosotros, ¡aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que nosotros tenemos el sello. ¡Aleluya! Amén, gloria a Dios. Santo, gloria a Dios. Somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces nos presentamos allá al Señor y el Señor dice, bueno, este tiene el sello, pase nomás, ¿sí? Gloria a Dios, aleluya. ¿Ah? Por la renovación del Espíritu Santo nos sella para el día de la redención. Donde los profetas, decía Calvino, y lo recoge el libro, y cita, donde los profetas suelen decir que las palabras que pronuncia son las del Señor de los ejércitos, Cristo y los apóstoles los atribuyen al Espíritu Santo. Los profetas del Antiguo Testamento dicen, así dijo Jehová. ¿Se está viendo la diapositiva ahí? Muy bien. Sí. Los profetas decían en el Antiguo Testamento, así dijo Jehová de los ejércitos. Vino palabra de Jehová, dabar de Jehová, que quiere decir palabra de Jehová. Y en el Nuevo Testamento, los apóstoles hablan de que esa palabra es del Espíritu Santo. Aleluya. Es el Espíritu el que pone esas palabras en los apóstoles. Juan 14:16. Juan 14:16. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron... No.
Ah, no, acá estoy en Marcos. Estoy lejos de Juan. Con razón. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Paracletos, otro Consolador. Esto pregunta examen, ¿eh? Paracletos, ¿ah? Consolador, ¿ah? Para referirse al Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Ah? Y después en el 26 va a decir también lo mismo, o sea, parecido. Más el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Aleluya. El Espíritu Santo nos recuerda, hermanos, a veces estamos mal o estamos en una situación angustiante, estamos en una gran necesidad, y que de repente viene ese versículo, esa palabra de Dios. Eso es lo que decía el Señor, el Espíritu del Paracletos recordará las palabras que os he hablado. De repente viene un versículo de la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces ya tenemos una palabra de Dios. Y de repente la situación sigue incambiada, la situación no cambió, pero ¿qué pasa? Algo cambió, algo se rompió en la esfera espiritual, porque ahora tenemos una palabra de Dios. Aleluya. Y en el 15:26 dice, pero cuando venga el Paracletos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Gloria a Dios. Aleluya. El Paracletos, el Consolador, el llamado al lado, el que está al lado de nosotros. Cuando nos está acusando, porque la Biblia dice que el diablo, creo que es en Apocalipsis que dice, que es el acusador, dice que nos está acusando día y noche delante del Padre. Día y noche nos está acusando. Pero gloria a Dios que tenemos ese abogado, ese Paracletos, el Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a borrar esto. Muy bien. Las personas de la Trinidad tienen cada una voluntad propia, separada, pero nunca en conflicto. Las tres personas de la Trinidad, no los tres dioses, porque hay un solo Dios, tres personas. Las personas de la Trinidad tienen cada una voluntad propia, separada, pero nunca en conflicto. ¿Ah? Lucas 22:42, por ejemplo, cuando el Señor Jesús está en agonía ahí en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, la noche que fue entregado, y el Señor tiene la necesidad de ir a orar, a preparar su alma, fortalecer su alma para esa tremenda prueba que estaba a minutos de sucederle. Y el Señor va y está orando y dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero ¿qué dice después? No se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, las personas de la Trinidad tienen cada una voluntad propia separada, pero nunca en conflicto. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ah? Y en 1 Corintios 12:1 dice, repartiendo, cuando está hablando de los dones, recuerdan que 1 Corintios 12 es donde Pablo habla sobre los dones espirituales, ¿no? Los carismas, los regalos espirituales, los dones espirituales. Está hablando y dice, repartiendo a cada uno en particular como él quiere, los dones del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo tiene voluntad
y reparte a cada uno como Él quiere, ¿tá? Los dones. Porque en la época de que se escribió Primera de Corintios, había un gran conflicto en la iglesia, porque eran infantiles, eran niños en su forma de pensar, entonces veían a los dones como chiche nuevo, ¿no? Como un niño malcriado, entonces se peleaban entre ellos diciendo, sí, pero yo tengo mejor don que el tuyo, porque yo tengo el de profecía, y por ahí saltaba, sí, pero el mío es mejor que el tuyo, porque yo tengo el don de milagros, y otro decía, sí, pero yo el de sanidad, y otro, pero yo el de lenguas, no sé, sí, pero yo el de... Entonces se peleaban entre ellos, ¿no? Entonces Pablo tiene que escribir y dice que el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como él quiere. ¿Ah? Entonces, las personas, vemos entonces que las personas de la Trinidad tienen voluntad propia, separada, pero nunca entran en conflicto. Y la Trinidad se ve acá en el nacimiento virginal de Cristo. En Lucas 1:35, cuando habla de el nacimiento virginal de Cristo, Lucas 1:35, va a decir de la siguiente manera: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí tenemos las tres personas de la Trinidad, ¿no? Las tres personas actuando en el nacimiento virginal de Cristo, ¿no? Dice en el 35 que leímos, el Espíritu Santo, acá está el Espíritu, ¿no? Espíritu Santo, el poder del Altísimo, es decir, acá está el Padre, ¿tá? Y el santo ser que nacerá, el Hijo de Dios, ¿tá? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, están en el nacimiento virginal de Cristo. Pero también en el bautismo de Cristo intervienen las tres personas de la Trinidad. En 3:16 dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y acá están las tres personas de la Trinidad, ¿ah? El Espíritu Santo dice, yo los bautizo en agua, pero el que viene, el Hijo, ahí está, los bautizará en Espíritu Santo. ¿Ah? Su aventador está en su mano. Y ahí está de vuelta la Trinidad. ¿Ah? La Trinidad en la creación. También vemos Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, es decir, el Ruaj, dijimos que Ruaj es espíritu en hebreo, ¿no? Y el Ruaj de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Así que ahí también vemos, ¿no? La Trinidad en la creación. Hebreos 1:2 dice que Dios había hablado de muchas formas a los padres por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. A ver cómo es que dice bien. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Decía Atanasio, un Dios en la Trinidad y una Trinidad en la unidad. La Trinidad en la resurrección de Cristo, vemos también Romanos 8:11. Romanos 8:11.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahí también tenemos las tres personas de la Trinidad actuando. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahí está otra vez la Trinidad en la resurrección del Señor. Hechos 17, 30 y 31. Bueno, vamos a darle a alguien para que lea, porque si no yo me canso mucho. Hechos 17 del 30 al 31. Así mientras tanto yo tomo un poquito de agua. Hechos 17 del 30 al 31. Dice así el profesor: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberles levantado de los muertos. Ese es el 31. Muy bien. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos, eso cuando Pablo está hablando a los atenienses, ¿verdad? Cuando va a Atenas y ve todo ese panteón con todos los dioses ahí, y entonces se enardeció su corazón y se puso a hablarle. Y le dijo, pero Dios, habiendo pasado por los tiempos de esta ignorancia, ahora manda todos los hombres que ser, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Ah? Es decir, también ahí está en la resurrección, la Trinidad. Vamos a ver ahora la Trinidad en la Gran Comisión. La Gran Comisión. Mateo 28. Se conoce como la Gran Comisión. Mateo 28. Los últimos, en el último capítulo de Mateo. Amén. Y Jesús del 18 en adelante se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí tenemos la Gran Comisión, la Gran Comisión. En la Gran Comisión tenemos la Trinidad. Y después, en el trabajo que tenían que hacer sobre el pentecostalismo unitario, por ejemplo, Solo Jesús y algunos otros grupos, ellos no bautizan con la fórmula trinitaria, bautizan solo en el nombre de Jesús. Por eso, por ejemplo, la Iglesia Pentecostal Unida se le llama, popularmente le llamamos los Solo Jesús, o ellos mismos se llaman Solo Jesús. ¿Por qué? Porque bautizan solo en el nombre de Jesús, no bautizan con la fórmula trinitaria de la Gran Comisión. Y eso ustedes tenían que hacer un trabajo, bueno, ya era para entregar otro día, pero si alguno lo entrega después no hay problema, aunque va a tener un poco menos de nota, pero no hay problema. Lo puede entregar más tarde. Lógicamente que los que entregan en fecha, lógicamente que su nota va a ser mejor. ¿Sabes, Hugo, perdóname, sabes que yo no presté atención o no me di cuenta, pero yo no sabía del trabajo si se puede entregar? Sí. Yo la verdad que a mí se me pasó capaz y no me di cuenta, no sí, sé, pero sí. Vos podés de nuevo tal vez decir bien a ver qué es lo que hay que hacer. Sí, ahí en el grupo yo les puse la página incluso que está en el libro que tienen. Sí, ahí, perdona, ahora me acuerdo. Está todo detalladito, ahí les envié todo. Tenés razón.
Perdón. Yo no sabía tampoco, Hugo. Yo no sabía, Leticia, yo no sabía. Y la Trinidad está en el saludo final de 2 Corintios 13, 14. Versículo muy conocido que nosotros siempre usamos cuando, por ejemplo, saludamos a alguien en una carta, lo que sea, le damos ese versículo tan lindo, ¿no? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahí está la Trinidad también, ¿eh? Las 3 personas de la Trinidad, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Aleluya. ¿Hay una pregunta hasta acá? Yo quiero hacerte una pregunta, Hugo. ¿Sí? Con el tema de los solo Jesús, estos. Sí. Ellos solo, el problema es que ellos, o sea, la diferencia básica es que ellos no creen en la Trinidad. No solo que bautizan en el nombre de Jesús solamente, sino que el problema está ahí que ellos la doctrina de la Trinidad no la aceptan. No, ellos no, ellos cuando comenzó el pentecostalismo, al principio siglo XX, eso está en las primeras páginas del libro ahí que lo habíamos visto al pasar. Que se divide las asambleas, que tuvieron en el famoso Congreso de Arroyo Seco, en Estados Unidos, ahí ellos, cuando se presentó la doctrina de la Trinidad, ellos se levantaron y se fueron del Congreso, ¿no? Porque ellos no aceptaban la fórmula trinitaria. Entonces, ellos se separaron y bueno, entonces no quisieron, y entonces ellos tienen ese pensamiento, ¿no? Ahora vamos a ver las formas que ellos tienen de ver, porque esto de la Trinidad, ya en los primeros tiempos bíblicos, no causó ninguna confusión, pero ya en el segundo siglo se empezó a hablar de no exactamente la postura trinitaria, porque seamos claros, la palabra Trinidad, hermanos, la palabra Trinidad, como ya dijimos, no aparece en la Biblia, ¿verdad? No aparece la palabra Trinidad, pero hay muchas palabras en la Biblia que no aparecen, pero sin embargo la doctrina está claramente expuesta, ¿ya? Entonces, en el Nuevo Testamento empezaron a haber posturas. Lo primero que nosotros vimos es ese gran problema que existió, esa gran herejía, esa gran falsa doctrina que ya hemos hablado acá del gnosticismo, ¿verdad? Que el gnosticismo amenazó con destruir la iglesia. Al decir del historiador cristiano Justo L. González, dice Justo González que nunca existió un pensamiento que estuviera tan próximo a destruir la iglesia como el gnosticismo. Pero gracias a Dios que Dios levantó hombres, el periodo que se llama de los grandes apologistas. La palabra apología en griego quiere decir defensa. Entonces esos hombres defendieron la fe, ¿tá? En medio de la persecución, porque no es que ellos hablaban
tan sueltos de ropa, sino más, sino que en medio de la persecución, porque el Imperio Romano los perseguía, pero sin embargo, ellos se preocupaban por salvaguardar la fe. Entonces, hombres como Irineo de León, como Tertuliano, van a defender la fe, la sana doctrina, ¿tá? Entonces van a denunciar toda esa falsa doctrina del gnosticismo que decía que Jesús era un Dios menor, ¿tá? Hermanos, la cristología, óiganme bien lo que estoy diciendo, la cristología es lo fundamental. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros de repente prestamos atención a cosas accesorias o secundarias. Entonces nosotros cuando estudiamos, por ejemplo, los testigos de Jehová o los mormones o la nueva era, prestamos atención a cosas secundarias, como que los mormones no toman café, como que los testigos de Jehová no juran la bandera, pero eso son cosas accesorias, son cosas secundarias. Lo que tenemos que prestar atención es a la cristología, lo que ellos creen en cuanto a Cristo. Eso es lo fundamental, la cristología. Y ya en los tiempos bíblicos ocurría esto, ¿no? Yo ya les conté que salían los predicadores itinerantes a llevar el evangelio, a enseñar, pero también salía, así como crece el trigo, crece también la cizaña, y también salían estos maestros gnósticos, rodeados de toda una aureola misteriosa, toda esa aureola mística que seducía a los hermanos de la iglesia, ¿no? Porque ellos tenían sus pastores que tenían su predicación sencilla, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo viene nuevamente, pero de repente aparecían estos maestros iluminados con esos otros conocimientos ocultos que ellos nunca habían escuchado hablar y se deslumbraban. Y lo hacían con un ropaje pseudo cristiano, porque hablaban el mismo lenguaje, conocían los mismos coritos, entonces los hermanos se confundían y dicen, estos son hermanos nuestros. Como cuando llega a su puerta un testigo de Jehová, golpea la puerta y usted le dice, yo recibí a Cristo en mi corazón. Y el testigo de Jehová lo va a abrazar y le va a decir, gloria a Dios, yo también. Y usted le va a decir, pero Cristo cambió mi vida. Y el testigo de Jehová lo va a felicitar y le va a decir, que bien, yo también. Y llega un momento que usted no sabe, dice, pero ¿y qué es lo que dicen de los testigos de Jehová? Si son iguales que nosotros, creen lo mismo. Porque usted le va a decir, sí, vio el mundo como está, solo en Cristo hay solución. Y el testigo de Jehová le va a decir exactamente lo mismo. Pero llévelo a la cristología. Pregúntele si cree que Jesucristo es Dios. Ahí se va a terminar la simpatía del testigo de Jehová, ¿verdad? Ya no le va a dar la razón. Cuando usted lo lleva a la cristología y le pregunta si ellos creen que Jesucristo es Dios, le van a decir, no, Jesucristo no es Dios. Y lo mismo sucedía en el primer siglo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice Juan, hijitos, probad los espíritus si son de Dios. Todo aquel espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Cuando dice los espíritus, no está diciendo demonios ni nada de eso, sino la motivación que había detrás de esa persona que venía a predicar, ¿no?
Entonces dice, llévenlo a la cristología, porque los hermanos se confundían, dice, pero hermanos, si hablan igual que nosotros, creen en lo mismo, son iguales que nosotros. Entonces el apóstol Juan le va a decir, llévelo a la cristología, pregúntele a ver si Jesucristo vino en carne. Y el gnóstico le iba a decir, no, Jesucristo no vino en carne, porque el espíritu es bueno, pero la materia es mala. Y como Jesucristo, como Cristo, siendo Dios, va a tener algo que ver con la materia, ¿no? Jesucristo no vino en carne. ¿Ah? Entonces, ahí, en eso, en la cristología, ¿ah? Es que nosotros tenemos que apuntar. ¿Ah? Queda menos de un minuto y se nos corta, pero después comenzamos nuevamente y ahí vamos a hablar sobre las herejías de los comienzos de los primeros 200, 300 años, ¿ah? De la iglesia, el modalismo, el sabelianismo, todo esto, el arrianismo, ¿ah? Lo que enseñaba Arrio, todo esto en cuanto a la doctrina de la Trinidad, el concilio de Nicea, todo esto vamos a hablar ahora después que... ¿Se está viendo la diapositiva ahí? ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos a hablar de la formulación histórica de la doctrina. ¿Ah? Ya hemos hablado del gnosticismo, el gnosticismo que creía que el Dios verdadero, el uno, había hecho solamente lo que, lo espiritual. Lo espiritual. Muy bien. Y todas las cosas materiales habían sido hechas por lo que ellos llamaban emanaciones, eones, como le decían ellos, que eran dioses menores que estaban más alejados. Y cuanto más alejados estaban, tanto eran menos poderosos, ¿no? Esos dioses. O sea que ellos creían en todas estas cosas. ¿Ah? Entonces decían que Cristo era una emanación de Dios, era una emanación. Y que en Cristo había parte de la divinidad, tenía parte de la divinidad. ¿No? Algunos negaban la divinidad de Cristo o la total divinidad. Entonces decían que tenía parte de la divinidad. Como era un eón, tenía parte de la divinidad. Pablo va a refutar eso en Colosenses y va a decir que en él habita todo el pleroma, es decir, toda la plenitud de la deidad. Pablo va a escribir Colosenses refutando esa herejía gnóstica, que en aquel tiempo todavía no se llamaba gnosticismo, porque recién se estaba formando ese pensamiento, ¿no? Va a tener su pleno desarrollo en el siglo II, pero ya en esa época ya habían maestros que estaban enseñando estas cosas. Por otro lado, otros negaban ya no la divinidad de Cristo, sino la humanidad de Cristo. Y esos eran los que negaban que Jesucristo había venido en carne. Porque dicen, no, Jesucristo es Dios. Al ser Dios no tiene nada que ver con la materia. Por tanto, Jesucristo no vino en carne. Entonces algunos le decían, pero ¿cómo te dice que no, que Jesucristo no vino en carne si nosotros lo vimos? ¿Ah? Vimos, anduvimos con él, estuvimos en sus enseñanzas, cuando nos enseñó, y no, entonces dice, no,
Lo que pasa que lo que ustedes vieron, decían, porque habían diferentes explicaciones, porque no era un grupo homogéneo. Esto, el gnosticismo, como bien lo dice Justo L. González, no era algo homogéneo, no era... no tenían un cuerpo de doctrina único, sino que cada maestro tenía su propia enseñanza. Pero lo que tenían en común todos, eso sí, era que ese pensamiento de que el espíritu es bueno y la materia es mala. Eso todos tenían ese pensamiento. Entonces, algunos decían, el docetismo, por ejemplo, que es una variante gnóstica, el docetismo de la palabra doqueo en griego, quiere decir parecer, aparentar. Entonces decía, no, dice, lo que ustedes vieron era una apariencia. Y otro decía, pero nosotros lo vimos sufrir en la cruz, estábamos viendo de lejos y él estaba en la cruz. No, dice, eso fue una apariencia nada más, ¿no? Entonces habían diferentes explicaciones para negar la humanidad de Cristo, ¿no? Entonces, unos negaban la divinidad, otros negaban la humanidad de Cristo, pero de todas formas, el que era cuestionado era el Hijo, ¿no? El Logos, ¿no? El Logos era cuestionado. ¿Por qué? Porque decían que el Logos era una emanación de Dios. ¿Recuerdan? ¿Quién es el evangelista que maneja el concepto de Logos? De los 4 evangelistas, ¿cuál es el que habla de Logos? Juan. Juan, muy bien. Juan es el único de los 4 evangelistas que presenta a Jesús como el Logos. O como traduce Casiodoro Reina, el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, Juan, y después en Primera de Juan también, en su carta también, él va a hablar de el Logos, el verbo. ¿Ah? Entonces, el gnosticismo negaba, algunos negaban la divinidad de Cristo, la divinidad del Logos, y otros negaban la humanidad, el gnosticismo. Entonces, la escuela de Alejandría, en la ciudad de Alejandría, había muchos cristianos. Alejandría en Egipto, había unos cuantos cristianos. Y habían algunos cristianos como Orígenes de Alejandría, por ejemplo. Orígenes va a hablar de que el Logos es eterno. ¿Ah? Va a tener, dice, el Logos, ahí se está teniendo un acercamiento a la Trinidad. Entonces Orígenes va a decir, ¿por qué los que negaban la Trinidad decían que el Logos había sido creado? Porque la Biblia decía que el Logos había sido engendrado. Y dice, y al decir que fue engendrado, fue creado. Entonces, Orígenes, en un golpe teológico, va a decir, él fue engendrado, pero en la eternidad, eternamente, porque él comparte la sustancia del Padre, es de la misma sustancia, entonces es engendrado, pero eternamente. El Padre nunca estuvo sin el Hijo, va a decir Orígenes. Entonces, Orígenes ahí va a dar un pasito para llegar a la Trinidad.
porque Orígenes va a manejar este concepto de que el Logos fue engendrado, pero fue engendrado en la eternidad, fue engendrado eternamente, o sea que nunca hubo ningún tiempo en que el Logos no estuvo. ¿Ah? Pero Orígenes rengueaba también de esto, porque Orígenes en sus escritos va a presentar a veces al Logos como menor al Padre. ¿Sí? O sea que Orígenes no llegó a la doctrina de la Trinidad, pero dio un paso importante, ¿sí? Orígenes de Alejandría. Y vamos a ver algunas doctrinas erradas en cuanto a la Trinidad. El primer error teológico es el monarquianismo dinámico. El monarquianismo dinámico decía que el Logos llegó a ser Dios en el bautismo. Es decir, Jesús, la Virgen María, no dio a luz a Dios, sino a un ser humano común y corriente, solamente humano, pero no divino. Entonces, el monarquianismo dinámico dice que Jesús, ese hombre, en el bautismo, ahí llegó a ser Dios. ¿Por qué se llama monarquianismo? Porque mono quiere decir uno y arge quiere decir autoridad. ¿Ah? De ahí viene la palabra monarquía. Uno solo que manda. ¿Ah? Uno solo, el monarca. Entonces, el monarquianismo dinámico fue un intento por mantener la unidad. ¿Ah? O sea, un solo Dios. Entonces el monarquianismo dinámico dice, bueno, ¿y qué hacemos con el Hijo? Entonces, porque el Hijo es el que nos salva. ¿Y cómo nos va a salvar alguien que no es Dios? ¿Y cómo resuelve, entre comillas, el monarquianismo dinámico? Pero lo resuelve mal, diciendo que Jesús era un hombre común y corriente, no era Dios, pero en el bautismo llegó a ser Dios. ¿Ah? El monarquianismo dinámico. Entonces, este monarquianismo dinámico, que lo proponía Praxias, dice que Jesús llegó a ser Dios. Contra él escribe Tertuliano. Tertuliano es durísimo, escribe un libro justamente contra Praxias, contra este hombre que proponía eso. Entonces va a decir Tertuliano, Praxias echó al Paracleto, es decir, sacó al Espíritu Santo y crucificó al Padre. ¿No? Hablando contra Praxias, que proponía el monarquianismo dinámico. Entonces el monarquianismo dinámico creía, intentaba explicar cómo Dios nos salva, pero no es Dios. Cómo Jesús nos salva, pero Jesús no es Dios. Entonces llegaron a esta conclusión de que
Jesús llegó a ser Dios en el bautismo y que ahí llegó a ser Dios. Ahora, esto, por supuesto que es una herejía, esto fue condenado, ¿no? Esta herejía. Y los mormones no creen exactamente esto mismo, pero creen algo parecido. Ellos creen que todos nosotros, los seres humanos, podemos llegar a ser dioses y que nosotros somos dioses en potencia y que Jesucristo mismo, en un tiempo no era Dios, pero llegó a ser Dios. Entonces, el monarquianismo dinámico proponía, y proponía mal, esto de que Jesús llegó a ser Dios, pero Jesús no es Dios, decían ellos. El monarquianismo dinámico. Y después hay otro tipo de monarquianismo, que es el monarquianismo modalístico. El modalismo, que le llamamos nosotros, el modalismo. ¿Y por qué se llama modalismo? Porque, ¿qué propone el modalismo? O sabelianismo, Sabelio. ¿Qué proponía Sabelio? Que fue el más conocido de él. Por esto se conoce como modalismo o sabelianismo. El modalismo decía, no, Dios es uno. Ahí se está viendo la diapositiva. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien que abra el micrófono Sí, y se me ve, diga? sí. A ver, se ve bien. Muy bien. El modalismo dice que Dios es uno. Pero entonces dice, bueno, pero ¿cómo que Dios es uno? ¿Y el Hijo no es Dios? ¿Y el Espíritu Santo no es Dios? Por todos estos versículos que nosotros ya habíamos visto, ¿no? Que mostraban claramente que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo también es Dios. Entonces ellos reconocían eso, pero entonces, ¿qué es lo que propone el modalismo? Que es lo mismo que propone la iglesia hoy en día, la iglesia pentecostal unida, que es la que tiene la sede ahí ahí en 8 de octubre, frente al Parque Central, dice Iglesia Pentecostal Unida, tiene una creencia en el modalismo. Aunque lo más probable es que si usted le habla de modalismo a ellos y si le habla de Sabelio a un miembro de la Iglesia Pentecostal Unida, probablemente no sepa ni quién es Sabelio ni qué es el modalismo. ¿Ah? Pero en el fondo ellos tienen esta doctrina. Entonces dice que el Padre, antes de la encarnación, aparece como Padre. Después de la encarnación se manifiesta como Hijo. Y después de la iglesia, después de Pentecostés, se manifiesta como el Espíritu Santo. Entonces, es uno que se manifiesta de diferentes maneras. ¿Ah? En el Antiguo Testamento se manifestó como Padre, en el Nuevo Testamento se manifestó como Hijo, y después en la era de la Iglesia, es decir, en nuestros días, se manifiesta como el Espíritu Santo. Aparentemente esto suena bien. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros leemos los versículos, por ejemplo, cuando uno de los miembros de la Trinidad habla con otro? Entonces, por ejemplo, cuando Jesús va al huerto de Getsemaní y ora al Padre y dice, Padre, incluso le dice Abba, Abba, Padre. Abba,
es padre, pero en un término mucho más familiar. Era una palabra aramea, porque Jesús hablaba el arameo en su casa, con su mamá, con su papá, con sus hermanos, todos hablaban arameo cuando iba a la feria, porque era el idioma popular del pueblo, el arameo. Entonces, en arameo, Abba quiere decir papito o algo así, algo familiar. ¿Ah? Y seguramente Jesús le hablaba a José también cuando era chiquito. Jesús le decía Abba. ¿Ah? Entonces, ahí en el jardín del Edén se dirige a su Padre en los cielos y le dice Abba, Padre, Abba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, ¿qué pasa? Si hay una sola persona, si es una sola persona, como dice el modalismo, que niega que hay tres personas en la Trinidad, dice, no, hay una sola persona, que a veces se manifiesta como Padre, a veces como Hijo, a veces como el Espíritu Santo, pero es una sola persona. Es un Dios, no como creemos nosotros en tres personas, sino un Dios en una sola persona. Entonces, por ejemplo, en ese caso Jesús estaría hablando solo. Porque si es una sola persona de la Trinidad, ¿eh? Jesús estaría hablando solo. ¿Por qué iba a pedir al Padre que lo fortaleciera, que si era posible pasara de él esa copa, si es una sola persona? También en el bautismo de Jesús, que ya hemos visto recién, que intervienen las tres personas de la Trinidad, y ahí dice que el Padre dice, ese es mi Hijo amado en el quien tengo complacencia. Pero si es una sola persona que se manifiesta en tres formas diferentes, ¿cómo el Padre dice que tiene complacencia en el Hijo? Si se manifiesta como Padre solo en el Antiguo Testamento, pero ahora ya no. Entonces, ¿cómo es que tiene complacencia en el Hijo? Y tantos otros versículos que las personas de la Trinidad ¿ah? Da a entender muy claramente de que están en diálogo con la otra persona de la Trinidad, ¿ah? Con las otras personas de la Trinidad. Entonces, el modalismo va a decir que solamente hay una persona. ¿Ah? Hay un Dios, y en eso estamos todos de acuerdo, ¿sí? Nosotros también decimos que hay un solo Dios, ¿sí? Pero ellos dicen que hay una sola persona, que a veces se manifiesta como Padre, a veces como Hijo, y ahora en estos últimos tiempos, o sea, después de la era de la Iglesia, se manifiesta como el Espíritu Santo. Ese es el pensamiento de la Iglesia Solo Jesús. Por eso la Iglesia Solo Jesús. Si alguien va a la Iglesia Solo Jesús y dice, sí, yo vengo, yo que sé, de tal o cual iglesia, no sé, de Asambleas de Dios o de no sé, la que sea, lo van a recibir y le van a decir, bueno, pero usted tiene que ser bautizado de vuelta. ¿Cómo si yo ya me bauticé? Mire, acá está la foto de mi bautismo. Mi pastor ya me bautizó. No, usted tiene que bautizarse en el nombre de Jesús, porque ellos bautizan solo en el nombre de Jesús, basándose en ese pasaje en Hechos, cuando dice Pedro, bautícese, cuando dice, bueno, ¿y qué hacemos ahora cuando se compungieron después que Pedro les presentó ahí en el día de Pentecostés? Entonces, varones, hermanos, ¿qué hacemos? Entonces dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Para perdón de los pecados recibirá el don del Espíritu Santo. Entonces ellos dicen, no, vieron que ahí la Biblia no habla de las tres personas, dicen. Entonces, bautícese solo en el nombre de Jesús. Entonces lo van a bautizar nuevamente. ¿Ah? Pero ahí no está negando la Trinidad. No está negando la Trinidad. Porque ellos conocían muy bien al Padre.
Conocían muy bien al Espíritu Santo porque ellos eran conocedores de la palabra de Dios. No era como nosotros cuando nos convertimos, ¿no? Cuando nos convertimos al Señor no sabíamos nada. Tuvieron que explicarnos todo, o sea, todo por primera vez, pero ellos no, porque ellos ya conocían al Padre y al Espíritu Santo, pues se habían criado en la religión judía y no había por qué explicarles, ¿no?, quién era el Padre, quién era el Espíritu Santo, pues ellos ya lo conocían, ¿no? Entonces, lo que va a reafirmar Pedro, porque todo el mensaje de Pedro, si ustedes leen Hechos capítulo 2, el mensaje de Pedro es para reafirmar que Jesucristo es el Mesías y que ellos habían crucificado al Mesías. Por eso va a decir, bautícense en el nombre de Jesucristo. Pero eso no anula la fórmula bautismal que hemos leído en la Gran Comisión, Mateo 28, 19. Pero ellos en el modalismo, la Iglesia Solo Jesús y algunos otros grupos, aparte de Solo Jesús, también grupos pentecostales, unitarios, niegan las tres personas de la Trinidad. Dicen que hay una sola persona en la Trinidad. Y después llegamos a la parte más pesada, que es el arrianismo. ¿Qué es el arrianismo? Arrio, ¿quién es Arrio? Arrio negaba la divinidad de el Logos. Arrio decía que el Logos, es decir, Cristo, Arrio decía que el Logos era creado. Por lo tanto, el Logos no era Dios. Arrio negaba la divinidad del Logos, la divinidad de Cristo. Pero, sin embargo, decía Arrio, lo cual caía en una contradicción, ¿no? Dice, sin embargo, recibió tanta gloria, que merece ser adorado, a pesar de no ser Dios. O sea que ahí, si era que Jesucristo no era Dios, entonces él estaba cayendo en el pecado de la idolatría, pues estaba idolatrando algo que no era Dios, está prohibido en la Biblia. Entonces había una contradicción ahí en Arrio. Arrio era presbítero en Alejandría, vivía en Alejandría y era presbítero, muy hábil, cantante, cantor, músico, muy popular. Entonces Arrio empezó a hablar de que el Logos no era Dios y empezó a esparcir esa doctrina. Y como era tan popular, un hombre tan carismático no en el sentido bíblico, sino en el sentido que se usa hoy en día, es decir, alguien entrador, ¿no? Como decimos, ¿no? Alguien que tiene esa facilidad para convencer a las masas, ¿no? Para convencer a la gente, esa habilidad. Entonces, Arrio era muy popular en Alejandría, era presbítero en Alejandría. El obispo de Alejandría, que estaba por encima de él, el obispo estaba por encima del presbítero. El año pasado nosotros vimos, cuando vimos administración eclesiástica, que en los tiempos bíblicos, en el Nuevo Testamento, el presbítero y el obispo estaban a la misma altura, pero ya en el siglo II el obispo pasó a estar un escalón más arriba que el presbítero. Entonces, Arrio no era obispo, era presbítero, estaba por debajo de Alejandro, que era obispo de Alejandría. Entonces, Alejandro, bueno, no me acuerdo si era Alejandro. Entonces empezó a enseñar
Arrio que el Logos no era Dios. Que era un ser creado. Algo muy parecido a lo que creen los testigos de Jehová hoy en día. Si usted habla con un testigo de Jehová, le va a decir, no, Jesucristo no es Dios. Jesucristo es el arcángel Miguel, no me acuerdo si Miguel o Gabriel, uno de los dos arcángeles, que llegó a ser Dios. Llegó a ser, no a ser Dios, sino a tener toda esa gloria. Toda esa gloria. Es la primer persona creada por Dios. Por eso merece tanto respeto, pero no es Dios. Pero sin embargo, si usted habla con un testigo de Jehová y le nombra a Arrio, no va a saber ni de quién está hablando usted. Lo más probable es que no conozca a Arrio, no conozca el arrianismo, no sepa quién es Arrio. Pero sin embargo, esa es la doctrina que ellos tienen, la doctrina arriana. ¿Eh? Entonces, Arrio empezó a diseminar toda esa enseñanza y empezó a perturbar la fe de los cristianos, ¿no? ¿Cómo que ahora Jesús no es Dios? Jesucristo no es Dios. ¿Cómo estamos nosotros depositando nuestra confianza en alguien que no es Dios? Es un ser creado, que fue creado. Y en el 313 después de Cristo va a suceder un acontecimiento trascendental en la historia de la Iglesia, que es la conversión, no sé si ponerle comillas o no, de Constantino, el emperador romano. Constantino se convierte, entre comillas, y al poco tiempo, él se da cuenta, bueno, él hace como, nombra el cristianismo como la iglesia oficial. Ahí es donde la iglesia se empieza a corromper, ¿verdad? Porque mientras la iglesia era perseguida, la iglesia avanzaba con un paso avasallador. Pero cuando la iglesia entró a tener privilegios, la iglesia entró a tambalear, ¿no? Entró la corrupción dentro de la iglesia, porque la mayoría de la gente no se convertía porque el Espíritu Santo los convencía de pecado, sino para tener algún beneficio económico, ¿no? Entonces Constantino le hizo esas grandes catedrales y todo eso, daba cargos a trochimochi, entonces la gente se hacía cristiana para conseguir un carguito, entonces la iglesia se empezó a corromper. Pero en los primeros tiempos de Constantino, Constantino se da cuenta de que esto estaba atentando contra la iglesia. Y ahí tenemos que ser justos con Constantino. Ahí Constantino dio en el clavo. Porque dijo, bueno, pero si esto está pasando en la iglesia, vamos a dejar entonces que los líderes de la iglesia se junten para hablar de este tema. ¿No? Vamos a juntarlos a todos. Vamos a traerlos a algún lugar a todos. Y que discutan este tema los que saben. ¿Ah? Los que saben. Ahí estuvo bien Constantino, porque dejó que se hablara de teología a los que sabían de teología. Porque en el futuro vamos a ver que otros líderes políticos quisieron tomar el lugar de teólogos, meterse dentro de la iglesia, cosa que ellos no sabían nada de teología, ¿tá? Y eso le hizo un gran daño a la iglesia. Sin embargo, acá Constantino fue sabio y dijo, yo no sé nada de teología, por lo tanto yo no me puedo meter, porque yo de esto no sé nada. Vamos a dejar a la gente que sabe de teología. Ellos hablen de este tema. Entonces los reunió en el concilio de Nicea, que actualmente queda en Turquía. Nicea,
una ciudad que ahora queda en Turquía, en el 325 después de Cristo. En el 325 después de Cristo. Entonces ahí se reunieron diferentes obispos y presbíteros para tratar este tema de la Trinidad. Vinieron, no sé si 300 o 400 obispos de todas partes del mundo. Algunos todavía con las secuelas en sus cuerpos de las torturas de la época de la persecución romana, todavía traían en sus cuerpos las torturas, algunos enfermos por causa de la tortura. Pero todos se dieron cita en Nicea y llegaron a Nicea para tratar este tema en el 325 después de Cristo. Y también estaba Arrio, porque era para los obispos y los presbíteros. Los presbíteros tenían voto, los presbíteros tenían voz, pero no tenían voto. Los únicos que tenían voz y voto eran los obispos. Y como ya dijimos, Arrio no era obispo, era presbítero. Entonces él podía hablar, pero no podía votar, ¿no? Solamente podían votar los obispos. Entonces todo el mundo pensaba, o sea, Arrio y todos los que con él estaban, sus partidarios, ¿no? Porque como yo ya dije, era un hombre que convencía a las masas. Y él estaba convencido que su doctrina iba a salir triunfante, ¿no? Eso estaba convencido. Incluso tocaba la música, pues ya le dije que era músico y componía himnos con su eslogan doctrinal, poniendo en las letras de sus canciones su doctrina. Bueno, de ahí se reúnen estos teólogos de todas partes del mundo, debaten el tema. Atanasio es el que presenta la doctrina de la Trinidad, el que le da forma, o sea, entre todos elaboran el credo de Nicea, donde pone énfasis en la Trinidad. Creemos en un solo Dios, en tres personas, todo eso. Y para sorpresa de todos, por unanimidad, se decide condenar la herejía de Arrio. Ya que la iglesia, los miembros de la iglesia, porque por ahí hay quienes andan diciendo, no falta quien dice que la Trinidad es un invento de Constantino. Lo mismo que dicen del día sábado, que es invento de Constantino. No, Constantino no inventó nada, ni el sábado, ni nada, ni la doctrina de la Trinidad. Constantino llamó a la gente que sabía de teología, señor. Constantino no se metió en eso. ¿Por qué? Porque él no sabía nada de teología. O sea, los que llegaron a esa conclusión fueron los obispos, los líderes de las iglesias, los que habían sido perseguidos por confesar la palabra de Dios, los que habían sufrido despojo, persecución. Ellos fueron los que llegaron a esa conclusión. Ya se nos está por terminar el tiempo, entonces vamos a seguir hablando la próxima semana, si Dios quiere, que va a ser ya la última clase antes de nuestro examen, ¿ya? Para redondear este tema y para hacer un repaso para el examen. Así que entonces Arrio es condenado su doctrina, pero Arrio no se quedó ahí, porque Arrio era tan vivo que se arrimó a los hijos de Constantino y siguió después metiendo cizaña y se acomodó muy bien después, ¿eh? O sea que Arrio era muy hábil, era un político muy hábil, Arrio, y sí.